Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Realizar una consulta ciudadana para definir si los expresidentes de México deben o no ser sometidos a juicio es inconstitucional según la propuesta elaborada por el ministro Luis María Aguilar Morales. El proyecto de resolución a la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador apunta que someter a consulta si las autoridades deben investigar posibles delitos cometidos por los expresidentes sujeta a la elección de unos pocos si las autoridades deben o no cumplir con sus obligaciones. Añade que no se puede justificar la violación a la presunción de inocencia de las personas al exponerlas a los medios de comunicación como culpables, aunque se trate de asuntos de interés nacional. La propuesta enviada el pasado 15 de septiembre por el presidente López Obrador al Senado, que a su vez la turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca que la ciudadanía vote si está de acuerdo o no con que se juzgue a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que no compartía el criterio presentado por el ministro Aguilar, pero que va a esperar a que el Pleno de la Corte resuelva el próximo 1 de octubre. ¿Qué piensan la abogada y el abogado de la mesa? Empezamos con ustedes, Estefanía. ¿Cómo ves este proyecto? Seguramente ya lo leíste. ¿Qué te parece? Si es sólido, ¿cómo crees que vaya a ser el resultado en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia? A ver, yo creo que en el tema de la consulta, pues habíamos quedado que era claramente un tema inconstitucional respecto al artículo 35, que ya le dota a los ciudadanos de todo este tema de poder elegir y de ser una democracia mucho más representativa, pues que no se podía violentar los derechos humanos. Y creo que todo esto de poner a juicio algo así, pues tiene que ver con los derechos humanos. Y creo que al final fue más bien un tema de reiterar que en México pues, se tiene que respetar y defender la integridad y los derechos humanos. Ya sabíamos, pero creo que también es válido que se haya demostrado la voluntad de las personas de querer seguir un proceso a los presidentes y creo que validó este proceso. Y a ver, si la Suprema Corte declara esto inconstitucional con el Pleno el próximo 1 de octubre, ¿qué crees que ocurra después? ¿Crees que el presidente López Obrador diga, bueno, la Corte, a ver, ¿cuál es el argumento que crees que utilizaría el presidente para realizar esta consulta? Porque yo creo, y creo que compartimos todas y todos esta idea de que la consulta la va a hacer a lo mejor al margen del INE, a lo mejor la va a hacer una especie de consulta ciudadana, a lo mejor nada más simplemente simpatizantes de Morena van a estar en algunos puntos del país preguntando esto y evidentemente sin ninguna obligación jurídica o sin ningún vínculo jurídico, ¿cómo se dice? Obligatoriedad o como quieras. ¿Pero qué crees que diga el presidente López Obrador respecto a esto? No, yo creo que no se puede, no se va a poder, porque los derechos no se someten a consulta y creo que si se hiciera sería inconstitucional y no se podría validar, entonces no nos serviría de nada. Yo creo que ya valió la pena juntar firmas y creo que sirvió para movilizar y para dar cuenta de que 2 millones de personas no están conformes con que haya 2 expresidentes, por lo menos más de 2 expresidentes, o mínimo 2 expresidentes que merecen tener un juicio, pero en realidad creo que sería una cosa sin sentido, un sin razón. Y no solo con este, sino con muchos otros. Otros derechos no se pueden someter a consulta, tú lo sabes. No se puede someter a consulta el matrimonio igualitario, el derecho a decidir y muchos otros, porque además el artículo 35 lo dice claramente. Todos los derechos que sean reconocidos por los tratados internacionales no se podrán someter a consulta y creo que esto es uno de los principios que no nos podemos permitir violentar en ningún sentido. Martín, ¿cómo ves el proyecto del ministro de la Suprema Corte que dice que es inconstitucional? Yo creo que tú también llevabas semanas diciéndolo también, ya lo veías así, pero ahora que lo viste, ¿cómo lo calificas? ¿Y qué piensas también de lo que puede ocurrir en la discusión en el Pleno? Espero que el Pleno lo ratifique porque el proyecto está muy bien armado y coincido con Estefanía, nada más una pregunta y sin sentido de polemizar mucho es, pues entonces no entiendo por qué se movilizaron para hacer una consulta que era a todas luces poner los derechos humanos pues en consulta, o sea, porque creo que ese tipo de pedagogía pues no es una pedagogía en sentido positivo. Ahora, nada más para aclarar un poco lo que analiza la Corte no es la petición de consulta ciudadana que deviene de los ciudadanos, vaya la redundancia, sino la que hace llegar el presidente primero al Senado y luego se va a la Corte. Y lo que hace el proyecto del ministro Aguilar es, se analiza y dice, una, los derechos humanos no se pueden poner a consulta, dos, voy a dar más argumentos, aunque con ese es suficiente, ¿no? Y dice, viola el trato igualitario de los mexicanos ante la ley, ¿por qué a ellos sí los voy a, por qué ellos van a tener un trato, ellos los expresidentes, y está interesante, un trato privilegiado, y ellos van a sujetarse al escrutinio público para ver si los juzgo o no, y todos los mexicanos
pues si cometemos un delito nos meten al bote, se supone. Entonces, lo que hace el proyecto es que va argumentando en negativo. También, por ejemplo, dice, bueno, todas las víctimas de delitos y de violaciones masivas de derechos humanos, porque también eso es lo que califica el presidente, pues tienen derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la indemnización. Si se pone a consulta, entonces los derechos de las víctimas pasan a estar sometidos a lo que diga la mayoría. Entonces, el proyecto toma un sentido negativo, de lógica negativa, entonces va diciendo, imagínate que dijeran que no, que es lo que no se preguntaron cuando estaban haciendo la consulta. Y al último, la Corte dice muchísimas veces con el proyecto, dice, ahorita se pueden juzgar los delitos. Si la Fiscalía hoy abre una carpeta de investigación en contra de cualquiera de los 5 presidentes, es totalmente válido, y lo dicen. Aunque hay delitos que prescriben, ¿no? O sea, los electorales, por ejemplo. Los electorales sí, pero por ejemplo, hay muchos que dicen ahí en la petición de consulta, por ejemplo, los de Calderón, son de lesa humanidad, son imprescriptibles, tú lo has dicho. Todos esos ya no prescribieron, ¿no? Hay otros, o sea, los del sexenio pasado, muchísimos no han prescrito, ¿no? Por lo menos 2 de los peores enemigos ya no. Ahora, irse hasta la juventud de Salinas, pues está medio complicado, ¿no? Pero todo eso, o sea, sí tendría una carga histórica muy fuerte. Además, hay otras facultades que se supone que el presidente prometió en su campaña. ¿Dónde está la Comisión de la Verdad? Eso no necesita consulta, y eso sí tiene facultades el presidente para armarla, ¿eh? Bien. Alejandro, ¿dónde está la Comisión de la Verdad? En efecto, el presidente tiene facultades para poderla hacer. ¿Cómo ves el tema de la consulta? Evidentemente, yo creo que el presidente va a querer seguir hablando de este tema y a lo mejor una de esas también, si la Corte decide unánimemente que no, pues mejor el presidente dice, yo sí quería, pero la Corte no me dejó, entonces vamos a hacerles una consulta ciudadana para evaluarlos con el juicio de la opinión pública. Sí, seguro que la consulta va con o sin el respaldo de la Suprema Corte, y con o sin la organización del INE, porque así es el deseo de cuando menos 2.5 millones de mexicanos que sorprendentemente en un lapso de 15 días acumularon las firmas. Esto yo creo que es un ejemplo de movilización popular impresionante, y que hay historias muy conmovedoras de pues señoras viniéndose en camión 12 horas a dejar a la puerta del Senado las firmas que recabaron. Eso es como un ejemplo impresionante de movilización popular. Y el otro caso que hay que destacar es la encuesta del Universal. Pocos hechos generan tal consenso entre los mexicanos como el juicio a los expresidentes. 8 de cada 10 quieren juzgar a Felipe Calderón. 9 de cada 10 quieren juzgar a Enrique Peña Nieto. Aquí incluso yo diría, pues voto por voto, ¿no? Porque Calderón creo que ha hecho mucho más para ahí sí merecer el primer lugar en esta encuesta. Ahora, lo que comentan Estefanía y Martín, yo estoy de acuerdo en que los derechos humanos no se pueden someter a consulta popular y que hay que respetar el debido proceso, pero también hay que leer con claridad cómo se fraseó la pregunta que envía el Ejecutivo al Senado y que el Senado convalida para someterla a la aprobación de la Suprema Corte. Fíjense lo que dice, ¿estás de acuerdo o no con que autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen las presuntas comisión de delitos a los expresidentes? Es decir, el resultado sería 90% está de acuerdo, pero ese resultado pues es simplemente una opinión, es recoger una opinión, pero no está obligando, no está... No vincula jurídicamente, ¿no? No generaría ningún efecto vinculante ante las autoridades que investigan. Es decir, aunque dijeran estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no genera más que no recoge más que una opinión. Y la verdad es que las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, podrían, al margen de esta consulta, iniciar una investigación y en su caso llevar a juicio a los expresidentes. Bien. Nada más es una cuestión ahí como de forma, pero creo que sí es interesante por la forma en que se fraseó. A ver, tengo a Martín con ganas de contestarte algo, pero nos falta escuchar todavía a esta Ana. Entonces vamos a escuchar primero a Ana y después vamos con Martín. Ana, ¿cómo ves esto? Gracias. Está muy equivocado, Alejandro. Esto no es de forma, esto es de fondo. Y es de fondo porque es muy absurdo, es muy tonto y es simplemente parte de esta construcción de la manipulación discursiva a la que nos somete la 4T y el presidente López Obrador todos los días. Porque ¿por qué van a establecer o por qué van a ejecutar o por qué pretenden gastar dinero de los ciudadanos, dinero público en una consulta que saben que es ilegal? Me encantó el planteamiento del ministro Luis María Aguilar. Realmente creo que ustedes pueden estar muy contentos por los 2 millones de personas que afirman tener sus firmas, aunque todavía el Instituto Electoral tiene que salir a decir que sí se juntaron 2 millones de firmas y que son 2 millones de firmas reales.
Eso todavía no tenemos la respuesta. De la cantidad de 119 millones de mexicanos y mexicanas que somos. Entonces realmente esos 2 millones se quedan cortos, aunque sé que cumplieron con un requisito legal para el establecimiento de un ejercicio como este, pero somos 119 mexicanos y mexicanas que no estamos seguros que todos quieran participar en esta mentira en la que ustedes nos quieren envolver. El ministro Luis María Aguilar señaló que esta pues, posible consulta sería una restricción a los derechos humanos, que es una afectación a las garantías para su protección de los posibles afectados, que se viola la presunción de inocencia y pues que también atenta contra el debido proceso penal para un proceso judicial con imparcialidad. ¿Y por qué con imparcialidad? Porque están acudiendo a un poder popular y también a toda la manipulación del Ejecutivo contra estas personas, que además está construida en términos de que ustedes afirman que hay algo que juzgar. Si saben que hay algo que juzgar, procedan, o sea, actúen. Ustedes llaman a la fiscalía, pues aquí muchas personas han señalado personajes públicos que van a venir en este ejercicio ciudadano, pues si tienen pruebas, ejecútenlas, pero no se esperen a tener una justificación que venga del pueblo y su bla, bla, bla. Realmente si es algo ilegal, no entiendo ni siquiera por qué lo están impulsando. Y si el presidente, aún valiéndole, como siempre, las instituciones, y aún valiéndole que los ministros le digan que no, va a ejecutar eso como ustedes están señalando, pues esto es una broma, porque esto comenzó cuando salieron los videos del presidente tomando dinero ilegal. Entonces, si todos sabemos por qué lo están haciendo, yo no entiendo por qué lo vamos a seguir replicando. Y en todo caso, si van a preguntar por los expresidentes anteriores, que también pregunten por esto, porque en estos últimos días hubo varios artículos donde algunos analistas señalaron como desvío de recursos el que las instituciones del Estado se hayan autocomprado boletos para la rifa, no rifa del avión, no avión presidencial. Entonces también hay muchas cosas que investigar en ese sexenio, que lo incluyan en su ejercicio, su encuestita. Bien. Martín, querías contestarle a Alejandro y no sé si quieres complementar también lo de Ana y después tenemos a Veloz. Nada más una cosa, en el proyecto, y ahí se aclara muy bien, sí es vinculante. O sea, sí... El proyecto de Luis María Aguilar, y dice por qué es vinculante. A ver, o sea, en el momento que tú estás haciendo una pregunta constitucional no puede ser frívola ni en sentido jurídico. O sea, no puedes echar todo el andamiaje constitucional a andar nada más porque se te antojó. Tiene que ser algo importante. Entonces, la respuesta obviamente tiene un valor también jurídico. Y claro que vincula, y vincularía a la Fiscalía a actuar. Ahí está el brete. Ahora, lo de fondo no es... y hay que empezar a defender a la Corte, porque creo que la próxima semana los embates a la Corte va a estar por doquier. Es el otro tema. La Corte no está diciendo que no los juzguen. Yo tampoco estoy diciendo que no los juzguen. No estamos con un régimen de impunidad. Estamos diciendo así, no. Yo estoy totalmente de acuerdo que se haga una comisión de la verdad, que se pongan a investigar, que se abran carpetas de investigación, que se haga juicio ciudadano por muchas fórmulas que no sean en la plaza pública y que no intenten maquillar de legalidad y de constitucionalidad algo que no lo es. Pero se pueden ir al pasado y pueden hacer ejercicios de democracia participativa para hacerlo. Un juicio popular penal no se puede, penal no, pero un juicio popular sí se puede, con medidas innovadoras en Comisión de la Verdad, donde se esté escuchando a todos los involucrados. Así háganlo. Pero hay que defender a la Corte porque se les van a venir de que son unos legalistas y que no sé qué, y que la interpretación, no sé cuánto. Bueno, a partir de la semana que entra retomamos este tema porque en efecto seguramente va a haber muchas críticas a la Corte en redes sociales, por muchas cuentas supuestamente verdaderas, pero también seguramente en el discurso político. Finalmente, Veloz, querías comentar algo rapidísimo porque tenemos que ir a una pausa, por favor. Sí, yo diría que desestimar y ser despectivos respecto a la recolección de firmas, que no solo pasa en este caso, pasa en muchos otros, está Change.org en el que se juntan muchas firmas, y fue un esfuerzo ciudadano de más de 2 millones de personas, que creo que llamarle encuestita y estas cosas, pero sí validar más la opinión de pseudocolumnistas en algunos periódicos, pues es no creer en la voluntad. Lo que sí nos deja claro, y creo que coincido con Alejandro en este tema, es que hay una necesidad de la gente de que se juzgue a los expresidentes porque se sabe que son culpables de muchísimas cosas. Entonces yo sí creo que tendríamos que por lo menos tener en cuenta que fue un esfuerzo ciudadano, poner mesas para recolectar firmas fue un esfuerzo ciudadano, y el formulario para recolectar firmas también se estuvo pasando así que no creo que sea un tema de ellos y nosotros y manipulación, sino fue el hartazgo de la ciudadanía respecto a este tema lo que hizo que se organizara, y desde ningún motivo y desde ningún lugar se tiene que llamar encuestita ni personitas a 2 millones de personas que creo que valen mucho. Bien, bueno, déjame hacer una pausa, vamos a regresar para el tercer y último tema de la noche.
El presidente López Obrador dijo que quienes quieran participar en el proceso electoral del 2021, o sea, quienes quieren ser candidatas y candidatos, deberán renunciar a sus cargos en el gobierno federal porque no quiere que a la sombra del gobierno se promuevan candidaturas. ¿Qué opinan nuestros panelistas de este tema? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.